58 días después de la final de la Copa América en Miami, nos volvemos a ver con Argentina. No es una revancha, pero sí es un partido diferente. Será a las 3:30 en nuestra casa, el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por la jornada 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026. Colombia tiene una sola duda, y es que no es seguro que sea titular Carlos Cuesta, pues recibió un golpe en la cabeza en el duelo frente a Perú en Lima. El problema para Lorenzo es que tampoco cuenta con Jerry Mina, el reemplazante natural de Cuesta, porque recibió amarilla en el mismo partido y se acumuló, por lo que fue desconvocado. Esa posición entonces la ocuparía Gerson Mosquera, el jugador del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra. La otra novedad sería la inclusión de James Rodríguez en la formación titular. Volvería a ser inicialista luego de ser suplente frente a Perú y entrar para ser una de las figuras en el segundo tiempo. Por su parte, Argentina no contará con Lionel Messi, quien no se recuperó de la lesión de ligamentos del tobillo sufrida justamente durante la final frente a Colombia. La albiceleste llegó a Barranquilla con dos jugadores en duda. La primera, Alexis McAllister, el hombre del Liverpool, quien traía una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda después del último partido de Premier. Sin embargo, ayer y anteayer entrenó con normalidad con el resto del grupo y se perfila como uno de los titulares. Y la segunda duda es Nico González, el jugador de la Juventus de Italia, quien fue golpeado en el talón izquierdo en el juego frente a Chile. Este jugador, que ocupa la banda izquierda como carrilero en una línea de 5 en el medio campo, sería reemplazado por el Huevo Acuña, el jugador de River Plate, por lo que Scaloni formaría con una línea de 4, con Acuña como lateral por izquierda. González entrenó a la par del grupo ayer, pero sigue en duda porque solo tiene ese grupo, ese entrenamiento con el grupo. De resto entrenó diferenciado. Argentina no pierde en Barranquilla desde el año 1993. Ese día la tricolor venció 2-1 con tantos de Iván René Valenciano y Adolfo El Tren Valencia. El líder de la eliminatoria es justamente el albiceleste con 18 puntos. Uruguay le sigue con 14 y Colombia es tercera con 13. Brasil es cuarta con 10 unidades. La jornada empieza a las 4 de la tarde. Bueno, la jornada después del partido de Colombia empieza a las 4 de la tarde con Ecuador-Perú en Quito y Chile-Bolivia en Santiago a la misma hora. A las 5 Venezuela recibe a Uruguay en Maturín y cierran Paraguay y Brasil a las 7:30 de la noche en Asunción, en suelo guaraní. Y dejamos por un momento las eliminatorias sudamericanas para hablar de nuestra selección Colombia femenina sub-20, que hoy en Palmira realizará su último entrenamiento pensando en Corea del Sur, su rival de mañana en los octavos de final de la Copa Mundial que se disputa en nuestro país. Ayer no entrenaron las dos centrales titulares, Yunaira López y Mari José Álvarez Espitaleta, por lo que ambas son duda para el duelo definitivo de mañana a las 8 de la noche en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Y en Europa se juega la Liga de Naciones. Ayer Francia venció 2-0 a Bélgica con goles de Randall Kolo Muani y de Ousmane Dembélé. Italia le ganó 2-1 a Israel con anotaciones de Moise Kean y David Fratesi. Hoy el juego más destacado será Países Bajos frente a Alemania a la 1:45 de la tarde. También destaca el duelo Inglaterra-Finlandia, que será a la misma hora en suelo inglés. Y también hablamos de nuestros paraatletas que hicieron historia en los Juegos de París, pues anoche llegó la delegación que obtuvo 28 medallas, recordemos, 7 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Hoy los 74 deportistas que dejaron en lo más alto la bandera de nuestro país serán recibidos en el Comité Olímpico Colombiano. 7 de la mañana, 4 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, hola, ya estamos en Barranquilla. Todas las imágenes del partido Colombia-Argentina desde el Metropolitano, disfrútenlas con nosotros a través de Blue. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. La fiesta de la eliminatoria Colombia-Argentina en el Metro, aquí en Blue. A propósito del presidente Petro, su gran contradicción, anoche firmó la circular para que todos los funcionarios públicos respeten la libertad de prensa, él incluido, la libertad de expresión, pero en el mismo acto, el presidente Petro acusa a la prensa de ser cómplice del golpe de Estado que se está fraguando contra él, de ocultar un plan para asesinarlo a él y a la vicepresidenta Francia Márquez, de ser una prensa nazi arrodillada
que favorece a intereses criminales. No parece el de anoche un presidente Petro en plan de respetar a la libertad de prensa. El presidente le cuelga una arandela a ese tema de respeto a la libertad de prensa, pero ejerzo el derecho a la crítica. Relacionando todo con todo, el presidente Petro vuelve a decir que hay un golpe en camino, financiado por la mafia política que silencia en los medios, que las pruebas para tumbarlo son pruebas chambonas en el Consejo Electoral. Puede ser, y dijo que el poder en Colombia es económico y que la forma de acumulación de capital es la cocaína. Esta es la radiografía que el presidente tiene del país que gobierna. Es muy importante aprender a perdonar. Vivir el proceso de perdón es necesario para ser libres. Esto implica arrepentimiento. Esto implica sentir compasión, el dolor del otro como propio. Pero no basta con eso. Es necesario restituir, resarcir, buscar generar las mejores condiciones para que la persona sane, para que la persona recupere su dignidad, para que la persona vuelva a estar bien y pueda seguir adelante. A veces nos quedamos simplemente con la expresión perdónanos o te perdonamos, pero no hay todo un ejercicio de actuar y de moverse en función de que esa persona vuelva a sentirse en paz a partir de lo que hice, a partir de lo que dije, a partir de la manera como la agredí. Hoy quiero insistirte en la importancia de restituir, de resarcir, para que el otro se sienta bien. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro está anunciando anoche tarde que si el Congreso no le aprueba el presupuesto general de la Nación para el 2025, lo emitirá vía decreto, que sería la primera vez en la historia reciente de Colombia. El presupuesto no se lo quieren aprobar en el Congreso por 523 billones de pesos porque está desfinanciado, es decir, el gobierno no tiene la plata, no tiene esos recursos, y por eso la única garantía posible es amarrar ese presupuesto. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 7 minutos. La directiva de anoche, Felipe, del presidente Petro sobre respeto a la libertad de prensa, sobre no estigmatizar a la prensa, es básicamente traducción una orden presidencial, ¿no? O una sugerencia presidencial, pero no tiene fuerza de decreto, no es, por supuesto, está lejos de ser una obligación. Tan lejos está, es decir, esto es un manual simplemente de intenciones, que el primero que viola la directiva presidencial firmada por el presidente Gustavo Petro es el presidente Gustavo Petro. Así es. Incomprensible, ¿no? Realmente. Sí, era firmó la directiva y inmediatamente la violó, no una, no dos, no tres, 1000 veces. Felipe, el presidente que le dice a las periodistas muñecas de la mafia, el presidente que dice que la prensa Mossad, el presidente que descalifica una y otra vez, anoche lo volvió a hacer, lo cual solamente tiene una explicación y es el blanco en que el presidente Petro ha convertido a los medios de comunicación. Es un documento redactado a varias manos, por un lado representantes del gobierno, es un tratado de buenas intenciones, pero nada más que eso, pasado por la faja anoche mismo, el gobierno, la relatoría que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Sí, pero Néstor, déjeme hacer una corrección. De acuerdo que las directivas presidenciales son recomendaciones o directrices que hace el presidente de la República a los funcionarios del gobierno, pero en este caso esta directriz realmente lo que hace es recoger los estándares internacionales en materia de libertad de expresión que tienen los funcionarios públicos y por lo tanto su contenido es obligatorio, no porque esté contenido en esta directiva, sino porque es lo que los convenios internacionales les obligan a hacer. El presidente de la República ni los funcionarios públicos pueden estigmatizar a la prensa con directiva o sin directiva. Y claramente si lo hacen, pues yo espero que haya remedios judiciales. Ya lo hubo, por ejemplo, en el caso de Enrique Vargas Lleras, que comentamos en estos días, que el Consejo de Estado le ordenó al presidente una rectificación. Sí a la libertad de prensa, pero, y agrega el pero ahí enseguida en la misma frase, pero con derecho a la crítica. Y hace la comparación de él, el señor presidente,
con un portero del Palacio. ¿A usted le enseñaron la preposición pero lo que significaba adversativa, que niega todo lo anterior? ¿Se acuerda cuando le enseñan a uno en gramática es eso? Que el pero en todo padre es lo peor que puede haber. Padre, yo lo respeto a usted mucho, pero claro, es que ese pero hay como preposición, niega lo anterior. El pero es, para mi gusto, la palabra más fea del español. El pero es rechazar todo, volverse apóstata de lo que se ha dicho en la primera parte de la frase. El presidente Petro le mete un pero. Les estaba presentando a Jonathan Bock, que es el presidente de la FLIP en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa. La FLIP participó en la elaboración, acompañó todo este proceso para llegar al documento de ayer, que es importante no solo para los periodistas. La libertad de expresión dejó de ser hace rato un tema exclusivo para periodistas. La libertad de expresión es lo que nos permite a todos, periodistas o no, decir lo que pensamos. Es un poquito más allá. Jonathan, ustedes como FLIP, ¿cómo entienden, cómo reciben el discurso del presidente Petro de anoche? Bueno, nosotros acompañamos este proceso de la directiva, conocíamos de todo el proceso, que es un proceso que ha tardado casi que 2 años y que veíamos muy importante, sobre todo en este momento particular, por los antecedentes que ustedes estaban mencionando y que conocemos ampliamente, pero no solamente por los antecedentes del presidente Petro, sino porque en general, y así lo hemos documentado desde los últimos 2 años, el aumento por parte de estigmatizaciones y de agresiones por parte de funcionarios públicos se ha incrementado de manera significativa. En este momento, los funcionarios públicos son el segundo agresor en contra de periodistas, y este es el fenómeno que hay que entender y que no hay que perder de vista. ¿Cuál es el primero? Los grupos armados. Claro. Es decir, en los ataques a periodistas o a medios de comunicación, primero los delincuentes y segundo el gobierno, si le entiendo bien. Los funcionarios públicos en general, de todo nivel. Sí, pero fuera del gobierno, ¿eso se está replicando, quiere usted decir, a nivel regional? Exactamente, alcaldes, gobernadores y funcionarios de diferentes niveles que trabajan en las instituciones públicas. Sí, el discurso... Y ese es el fenómeno de fondo que es importante entender, y por eso la directiva es sumamente importante, porque pues recoge los estándares y recoge las obligaciones que tienen los funcionarios públicos por el cargo que ostentan. ¿El presidente Petro, a usted le parece que anoche cumplió lo que dice la directiva sobre libertad de prensa y de expresión? No, fue desafortunado y fue una oportunidad perdida, porque pues tenía ante sí un momento para poder decir la importancia que tiene el trabajo periodístico y que él como presidente está llamado a respaldarla y a trabajarla. De eso se trata, si la quisiéramos simplificar la directiva y si quisiéramos simplificar cuáles son el contenido de todos estos estándares y de todas estas líneas que le guían a los funcionarios en su papel frente a la prensa, es esa: limitarse a respetarla, ser tolerante a la crítica y entender que como funcionarios y particularmente el presidente tienen un poder, pues el presidente es el hombre más poderoso del país y que sus palabras tienen un peso y que eso es precisamente lo que se debe cuidar. Y pues desafortunadamente no ocurrió así, como digo, pues fue una oportunidad perdida, sobre todo con unos antecedentes tan recientes como las palabras que pronunció en el discurso en Nuquí hace apenas una semana, donde pues habló de las muñecas de las mafias para referirse a las periodistas mujeres. Sí, Jonathan, ¿el presidente es consciente del poder que tiene en sus palabras y del riesgo que implica para los periodistas la estigmatización, el hecho de que él, a través de sus redes sociales o a través de sus discursos, ataque a un periodista en particular, teniendo en cuenta lo que dice la directiva? Porque hay un punto de la directiva que él apela y es el del derecho de los funcionarios a defenderse de las calumnias. En ese debate, en ese contexto, el presidente, según lo que ustedes han podido hablar con él, ¿es consciente de que él no es un ciudadano cualquiera, sino que tiene muchísimo más poder que la mayoría? Sí, ese por supuesto fue uno de los puntos en la reunión que mantuvimos nosotros en la Fundación para la Libertad de Prensa con el presidente hace 3 semanas. Se lo manifestamos claramente, y ese es el impacto y el efecto de sus palabras, que
él debe entender y que por supuesto pues también estaba en la directiva. Y aquí no está en ningún momento en cuestionamiento, como lo ha querido presentar el presidente, que él no tiene derecho a defenderse. Por supuesto que tiene un derecho a defenderse, pero esa defensa no es igual a la del resto de los ciudadanos. Y él tiene unas herramientas constitucionales a las que debe acudir, pero no es este discurso y esta narrativa que generaliza y que le asigna a los medios de comunicación una culpa y que, pues, como hemos visto también muchas veces, los quiere relacionar con lo que está pasando en el país, con esto que él dice que es un golpe blando, etcétera, etcétera. Entonces, pues es, insisto, desafortunado que el presidente, en el momento también protocolario, con el relator presente, después de un trabajo de 2 años, pues haya decidido dar ese discurso y no un discurso en otra dirección que pudiera también enviar un mensaje al resto de funcionarios públicos de la importancia de cumplir esta directiva y de cumplir estos lineamientos frente al trabajo de los periodistas, en un momento además donde también se lo hemos hecho saber a él, pues hay incremento de amenazas en general, hay unas ciudades y departamentos del país donde la situación para el ejercicio periodístico es bastante crítica. Sí, Jonathan, durante el discurso del presidente Petro se compara con un portero, se compara en general con el ciudadano de a pie, hablando de deberes y de derechos, y se plantea la siguiente pregunta que yo quisiera plantearle a usted, la inquietud alrededor de si el presidente tiene el derecho a la crítica y en qué términos. Dice el presidente Petro: ¿a quiénes Petro no puede criticar como si no hubiera libertad de crítica? ¿Como si al lado de la libertad de expresión no hubiera libertad de crítica? Petro no puede tenerla, pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. ¿El presidente Gustavo Petro tiene el derecho a la crítica y en qué términos, Jonathan? Sí, por supuesto, y ese creo que es uno de los puntos que vale la pena aclarar, y es que pues el presidente no es el portero. El presidente tiene, como hemos hablado, un poder muy fuerte y una responsabilidad particular, donde tiene unas obligaciones distintas a las del resto de nosotros los ciudadanos, y entre esas obligaciones pues está el respeto a la prensa, y está también pues que la crítica que él puede hacer es reducida, y esto no lo decimos nosotros en la FLIP, no lo decimos o los periodistas en general, sino esto lo dice el ordenamiento constitucional y esto lo dicen los estándares. Así debe ser, precisamente por este poder que tiene el presidente. Entonces, pues este argumento que utiliza el presidente pues no corresponde realmente a su figura de poder y a cómo están también pues establecidas estos lineamientos para los funcionarios públicos y particularmente para el presidente. La comparación de yo tengo los mismos derechos que tiene el portero, ¿a usted cómo le parece? Pues el presidente se ha mantenido en esa línea y es como yo tengo el derecho a defenderme, y por eso se compara pues con un ciudadano común y corriente, cuando él sabe perfectamente pues que esa comparación pues no es válida por las obligaciones que él tiene. Eso no corresponde, y pues insisto en que ese discurso de ayer, que además pues no traía al punto central de lo que se trataba del evento, pues fue desafortunado, y sobre todo lo veo como una oportunidad perdida que pues nos deja también una situación para de tener que seguir haciendo todos estos esfuerzos para que esa directiva se cumpla, porque lo importante es el cumplimiento de la directiva y el mensaje que se mande al resto de funcionarios públicos. No, pues es la directiva más fugaz, más efímera en la historia del presidencialismo en Colombia. Jonathan, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Bueno, Néstor, muchas gracias. Un saludo a toda la mesa. Una oportunidad perdida, Felipe. Yo no sé, esta frase me parece del presidente sobre el portero. ¿Usted la vio? Sí. ¿Le paró bola, Felipe, a la frase del portero? Sí, Néstor. Y me quedé pensando que cuando él dice que tiene los mismos derechos del portero... Llámese el portero de Palacio o el presidente de Palacio, si calumnian a alguien, tienen el derecho a defenderse. Sí, pero los derechos del portero, yo no sabía que el portero, cualquiera que sea
llegan 16 camionetas blindadas, tiene un 737 a su disposición 24 horas del día, puede contratar masajistas y maquilladores. Pero Felipe, no está relacionado ni con los carros blindados, ni con las vacaciones, ni con los lujos que da. Felipe, está garantizado, es entre otras cosas por decisiones internacionales que le adjudican al presidente Petro unos deberes y unas responsabilidades diferentes. Claro, es que la atención es entre deberes y derechos. El portero no es el presidente. No, por eso, ¿sí? pero el presidente tiene unas obligaciones, como lo ha explicado aquí. Es que yo creo, Felipe, el presidente Héctor tiene la tesis de que él tiene el mismo derecho que tiene un portero. No, y sí, claro, pero también tiene los mismos, pero no tiene los mismos deberes. Es que la tensión es entre correcto. Derechos y deberes, Néstor. Claro que tiene los mismos derechos como todo ser humano, pero también padre, tiene unos deberes que están por encima. Claro que sí. Padre, tampoco tiene los mismos derechos. No tiene los mismos derechos, ¿por qué no? No, claro que no, pues los tiene restringidos. Por ejemplo, la libertad de expresión, a ver, Héctor, si el presidente la tiene. El presidente Petro tiene que aguantarse, como se aguantó Duque, como se aguantó Santos, Felipe, que lo caricaturicen. El presidente Petro no puede decir, es que yo soy víctima de que me hacen caricaturas y me dicen que yo estoy paranoico. El presidente Petro es una obligación, como Duque tenía que aguantarse que le dijeran que era un cerdo, porque tiene unos resortes y tiene unas obligaciones sociales diferentes. Y los presidentes, los jefes de Estado, los políticos, los poderosos en el poder, no tienen, y yo creo, Héctor, estamos de acuerdo, aquí está el quid del asunto, sí, los poderosos no tienen las mismas obligaciones que los vulnerables, no tienen los mismos derechos que los vulnerables. Hay una asimetría en una y otra cosa, y el presidente Petro insiste en la comparación. Yo cumplo, pero no, sin peros. Y se equivoca usted, padre, se lo digo con el mayor respeto. Tienen unas restricciones mucho mayores, Néstor. Claro, usted lo ha explicado en no muchas solamente por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, pues sin duda, el presidente no puede decir lo mismo que yo puedo decir. No, y eso que yo tengo también el poder que generosamente usted me da de hablar aquí a 1 millón de personas, en fin, otra persona, el portero, no tiene tampoco ese poder. Yo tengo unas limitaciones también, si se compara con las que podría tener el ejercicio de la libertad de expresión del portero, porque evidentemente yo tengo más capacidad de impacto con mi conversación que la que puede tener el portero en la cafetería. Entonces el portero en la cafetería le puede decir al amigo, a mí me parece que el presidente es un ladrón. Seguramente eso yo no lo puedo decir aquí, salvo que tenga alguna prueba para poder decirlo. Y por supuesto que el presidente de la República no podría decirlo, porque una de las variables para medir, digamos, las posibilidades, el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión es quien lo dice. El padre Linero, por ejemplo, tiene unos deberes mayores y unas restricciones mayores a la libertad de expresión que las mías, porque cada vez que él dice algo en unas redes sociales, pues tiene 3 millones o yo no sé cuántos millones de seguidores, mientras yo apenas tengo unos pocos miles. Entonces, eso, por ejemplo, la Corte Constitucional lo evalúa, que es la capacidad de impacto de quien emite el mensaje. Pero cuando se trata del presidente de la República, es que además hay un elemento que ustedes no han mencionado, y es que ese señor que tiene que garantizarnos los derechos a todos los demás es nada menos que el comandante de la fuerza pública, es decir, él tiene un ejército detrás y por lo tanto es muy distinto al portero, que no tiene ningún poder distinto al que tiene. Héctor, estamos de acuerdo, el presidente Petro no es el portero, no puede portarse como el portero, no tiene derechos como el portero. Y no tiene una relación simétrica. Déjeme decir una cosita cortica, Néstor. Sí, señor. Déjeme decir una cosita cortica para cerrar. Y el otro enorme error que comete el presidente es decir, si a mí me calumnian, yo no me puedo defender, o el portero no se puede defender. Sí, pero no calumniando, porque eso pues tiene que ver con justicia por mano propia. No, usted tiene unos mecanismos, hay unos procedimientos institucionales para pedir una rectificación, para que un juez remedie la situación si es que efectivamente lo están calumniando, para que la fiscalía actúe y eventualmente le pida a un juez que condene a una persona que calumnie. Ese cuento de que si a mí me calumnian, yo no puedo calumniar, es como si a mí me
me disparan, yo no puedo. Eso es la teoría de los paramilitares prácticamente. Sí, bueno, pero Néstor, Felipe, voy a invitar, digo esto rápidamente, ya le doy la palabra, a los oyentes a que se vinculen a esta conversación para hablar de lo que está en juego cada vez que el presidente Petro hace lo que hizo anoche. Digo, la circular diciendo una cosa y el presidente Petro diciendo... Pero pareciera, Néstor, que el presidente tiene muy claro... La cuenta es Blue Radio. Tiene muy claro esa diferenciación que estamos aquí explicando. La cuenta es Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para quienes están conectados, para quienes quieran opinar, para quienes están en el canal de YouTube en este momento, los leo aquí en tiempo real. Voy a ver primero las damas. Luis Ernesto, ¿me permite? Por supuesto. Muchas gracias. La dama que está de verde, no entiendo el de verde. amarillo de no Colombia. Es, ahora sí lo que... No es amarillo, sí. Claro que sí. Verde amarela. A mí el punto de... Creo que hay dos temas aquí a destacar. Uno... y en desarrollo de lo que estaban diciendo, que el presidente no tiene los mismos derechos, porque precisamente su crítica tiene que estar limitada por el poder que tiene, implica que además no tiene una relación simétrica con los ciudadanos. O sea, es absurdo decir, yo les puedo decir muñecas de la mafia y ustedes me tienen que respetar de vuelta. O sea, ahí no hay ningún tipo de simetría, precisamente por el cargo que detenta. Pero adicionalmente, hay una contradicción absoluta, donde dice, estoy anunciando una directiva presidencial para el respeto por la libertad de prensa, y a continuación irrespeta a la prensa. O sea, yo sinceramente no entiendo esa contradicción inmediata en hacer, casi que se vuelve una farsa, una puesta en escena de la burla a la prensa, decir que está anunciando una directiva presidencial que lleva 2 años en proceso, que entre otras cosas no entiendo por qué se demoraron tanto, para a continuación irrespetar la libertad de prensa. Pero fíjese que pasa algo adicional, y es que volvemos a la misma costumbre del presidente de no escribir los discursos. El presidente llegó sin un papel, si ustedes se fijan en el video de la presentación de esta directiva, y el presidente empieza a hilar en su cabeza todo lo que lo está preocupando. Pero Ricardo, claro, pero eso es un pretexto, que la falta de escribir el discurso. Eso es un pretexto, pero claro, no puede ser que no tenga asesores que le ayuden a hacer una ficha. Yo creo que esto tiene que ver con una contradicción más profunda, como la expresa María Consuelo. No, por supuesto. No, por supuesto. Lo que pasa es que empezó hablando de Jürgen Habermas y terminó hablando habla de Bertolucci, Salvador Allende. Sí. Y dice que a Bertolucci lo censuraron en las plataformas, algo que no es cierto. Dice que Novecento no está disponible, y sí está disponible. En fin, hay una cantidad de cosas que no permiten ver, o de pronto sí permiten ver el trasfondo de lo que piensa el presidente, pero no permiten solucionar los temas a los que se está refiriendo el presidente. Termina hablando de todo y de nada, del CNE, termina hablando de Pegasus, termina hablando de los falsos positivos, termina hablando de Mancuso. Es una mezcolanza que es realmente muy complicada. Pero en el fondo está esa contradicción que menciona María Consuelo. Por cierto, hermosa esa blusa amarilla, María Consuelo. Muchas gracias, muchas gracias. Amarilla. Es verde. Es amarilla de nuestra selección. Son todos daltónicos. La señora vino hoy, día de la Selección Colombia, increíblemente vestida de verde. Pero de bueno, amarillo, mi corazón es generoso, María Consuelo, la perdono. Pero miren esto, el presidente es bien consciente. El presidente es bien consciente de que él no es el portero. El presidente es bien consciente que él tiene unos deberes por encima de cualquier otro colombiano, justamente porque ejerce la máxima magistratura, y por eso es que convoca a Palacio a las autoridades que lo vigilan, a la CIDH, a la FLIP, y se somete a firmar un acuerdo, un compromiso que después a los pocos minutos incumple. El doctor Jekyll firma la directiva y Mr. Hyde se echa el discurso. Y esa es la contradicción permanente entre un presidente que es bastante consciente en su inteligencia de que el acuerdo nacional es importante, que la moderación es importante, que el diálogo y la construcción entre personas contrarias es importante, pero tiene adentro al señor Hyde, que es violento, que no tolera la diferencia, que se echa el discurso que estigmatiza a las muñecas de la mafia, que habla de los oligarcas, que exacerba la lucha de clases. Entonces, esa tensión permanente que la hemos visto no únicamente en este tema de su relacionamiento con la prensa, la hemos visto en el acuerdo nacional, la hemos visto en su relación con el Congreso, la hemos visto en su relación con los empresarios, ha sido
esa es la identidad del presidente. No hay una contradicción. Su identidad es esa contradicción. Y en la mitad de todo, yo la verdad pienso, Néstor, que eso es menos peor que los que de verdad ya ceden ante el autoritario, digamos, se queda Mr. Hyde, ya deja de gobernar el Dr. Jekyll y asume el poder Mr. Hyde, como pasa en Venezuela, como pasa en otros países donde no hay ninguna rienda ni autocontrol y no hay un Dr. Hyde que le diga, venga, tenemos que firmar una circular, venga, tenemos que respetar a la prensa, porque el daño que le está haciendo eso al gobierno y a los medios y a la libertad de prensa es increíble. Es sorprendente cómo algunos funcionarios, como por ejemplo el ministro de Educación y otros, para hacer migas con el jefe, salen a hacer exactamente lo mismo del jefe. No, quiero decirle, Luis Ernesto, el discurso del presidente Felipe de odio contra los periodistas es profundamente exitoso. Si usted se pega una pasada, y creo que esto es lo grave, se pega, padre, una pasada por redes sociales, en este momento la mano de insultos, quiero decirle, no tiene nombre. Y entonces ustedes se creen con el derecho. No, por eso, Felipe, arranqué diciendo, esto no es un tema de periodistas. A mí no me afecta lo que piense el señor presidente, a no ser que decida cerrar Blue, que seguramente no lo está pensando, que seguramente no lo haría. Es el clima de animadversión, el clima de hostilidad. Claro, es la estigmatización. Sin duda que esa animadversión le sirve a algunos presidentes. Trump ha logrado que medio país deteste al New York Times y a CNN. Tal cual, es lo mismo. Pero al final termina haciéndole daño, termina deteriorando mucho. Y esto se puede ver pues como una batalla entre prensa y presidente, pero también podemos buscar entender qué explica esta situación tan tensa. Una es que Petro es enemigo de la prensa, punto. Muchos creen eso y tienen derecho. También que la estrategia de Petro es atacar para que sus contrincantes adopten una actitud extremista, y muchos caen en ese juego diariamente. Pero pues también hay que entender si este es un momento especial de la relación prensa y gobierno, y yo creo que sí hay elementos. Uno es que hay una actitud especialmente crítica de la prensa hacia ese gobierno. Petro considera que más que frente a otros gobiernos. En parte es porque pues, es un gobierno muy distinto que pone en duda muchos valores aceptados y molesta muchos valores de la sociedad. Y otro que el periodismo... Pero fíjese, Álvaro, déjeme hacerle ahí una precisión. Si el presidente Petro dijera, es que estoy en desacuerdo con Morales, que allá en Blue Radio me da muy duro, usted dice, vaya y venga, tenemos una diferencia ideológica. Pero es que el presidente le adjudica a los periodistas un valor supremo por encima de los periodistas, que dice que los periodistas le obedecemos a los dueños del poder, como si uno tuviera línea directa, como si usted tuviera, Álvaro, línea directa para decir lo que dice con los dueños de esta empresa, como si los periodistas, colegas míos, hablaran con los dueños de esa empresa para ver qué es lo que tienen y qué no tienen que decir, y eso no pasa, eso no es cierto. El enfrentamiento de clases fue el motor de la política durante todo el siglo pasado, y eso ha cambiado, pero Petro vuelve a eso, tiene una concepción en que el centro de la explicación de muchas de las cosas que pasan es ese conflicto entre unos sectores de clase, y entonces lo plantea todo el mundo, todo el tiempo, y ve la prensa en eso, en términos de que quiénes son los dueños de ese medio de producción. Y la otra razón es que el periodismo en el mundo ha tenido un cambio grande porque la línea entre información y opinión se ha ido borrando. Entonces eso hace que algunos gobiernos se sientan tratados injustamente y que sientan que también pueden entrar en eso de usar adjetivos y descalificaciones. Entonces Petro yo creo que lo maneja mal, pero al final lo hace con estrategia, y creo que muchos caen en el juego. Creo que lo que le conviene al país es no declarar esta guerra, sino mantener una actitud muy serena de la prensa para poder decirle al presidente haga lo mismo que nosotros, no cometa excesos. Debo decir, usted tiene razón, Álvaro, en la estrategia de Petro, Felipe, contra la prensa, el presidente es un ganador. Es facilísimo, como el presidente lo ha hecho con todo, con el aparato productivo, con el establecimiento, aunque él sea parte del establecimiento. El presidente Petro lleva haciendo política en el establecimiento hace 35 años, así que ese tema del establecimiento y Petro, no, somos exactamente lo mismo. El establecimiento somos el poste que hay en la esquina, el sistema de transporte, las empresas, todo eso es el establecimiento, y el presidente Petro le declaró la guerra
a ese establecimiento, y eso es un poquito también lo que está en juego. Leo comentarios, señor Aurelio. Sí, hay algo peor que el insulto. Yo creo que ya está evacuado, pues, que insultar a la prensa, decirle a las periodistas muñecas de la mafia, pues, eso, pues, de bulto, es obvio, es una obviedad que es un despropósito. Pero a mí me preocupa es que Petro utiliza su investidura presidencial para, de manera mentirosa, descalificar denuncias e investigaciones serias y reales que ha hecho en los medios de comunicación. Y permítame en esto referirme en el discurso de ayer a eso de que las pruebas de que pasó por encima de los topes son pruebas chambonas. No. Aquí la silla vacía demostró que esos topes se pasaron, por ejemplo, en el pago de los asesores extranjeros presidenciales, que el mismo señor Vendrell nos reconoció aquí que le había pagado una empresa y esos terceros pagos no quedaron incluidos en esas cuentas. Y ni hablar, por ejemplo, de la muy buena investigación que hicieron Ricardo Ospina y Andrés Felipe Carmona sobre el tema de sobrepasar los topes en la plata de la Unión Sindical Obrera, que el mismo presidente de la USO, César Loza, declaró y que no aparecen en las cuentas. Entonces el periodismo se descerebra tratando de entregar pruebas y el presidente en una locución presidencial dice, son chambonas, y con eso resuelve el punto. Yo creo que aquí la afectación a los medios de comunicación va más allá de que me digan, como me ha dicho a mí, por ejemplo, incluso algunos ex amigos, que soy un asueldado del Grupo Santo Domingo, de los otros grupos económicos, o que nos insulten como muñecas o muñecos de la mafia. Aquí hay algo peor, y es que Petro se está valiendo de esa investidura para que hechos que son ciertos, denuncias que son reales, como el caso de los topes de la campaña, aparezcan desvirtuadas, Aurelio, descalificadas como unas chambonadas. El presidente Petro mete en esa bolsa la investigación del Consejo Electoral, el tema de Pegasus, mete todo lo que le incomoda a él para terminar en todo es encubierto, todo es responsabilidad de la prensa que está rodeada. Y él es una víctima, ¿no? Porque ese es el juego siempre. Todo conduce a eso. La gran preocupación del presidente es la investigación en el Consejo Nacional Electoral. Si escuchamos el discurso, los 38 minutos al final tienen como eje ese intento que según él es de golpe de Estado. Él dedica una parte importante a descalificar al Consejo Electoral, a los investigadores, al proceso, a las pruebas, obviamente intentando presionarlos porque el próximo lunes el Consejo Electoral de nuevo se va a sentar intentando votar la ponencia que pide abrir la investigación. Ni siquiera lo están intentando sancionar. Hasta ahora van a definir si abren o no investigación contra la campaña. De allí arranca la preocupación y de allí. Pero a eso tiene derecho el presidente. No, claro que tiene derecho. A contraargumentar. Claro. Si a unas personas dicen es que el presidente se saltó los límites de la campaña porque, por ejemplo, pagó a los testigos electorales, él tiene derecho a decir que los testigos electorales no forman parte de los gastos de la campaña. Totalmente de acuerdo. O lo que quiera. Porque en eso no podemos confundirnos. El presidente de la República lo que no puede hacer y lo que hace permanentemente es estigmatizar a la prensa. Esa es la prohibición que tiene según los estándares de la libertad de garantía de la libertad de expresión y los que firmó ayer en la circular que firmó, en la directiva que firmó. Ya quisiéramos que el presidente lo que haga es, por ejemplo, atender una entrevista de Blue Radio para decir por qué cree que no se violaron los topes cuando hay unas evidencias que parecieran indicar lo contrario. En eso consiste el debate público y a eso es a lo que hay que llamar al presidente de la República que haga. Y lo he invitado públicamente, en privado, de todas las maneras posibles, para que responda un par de preguntas sobre eso, sin decir es que no, el argumento es Néstor, usted violó y él tiene, yo estoy de acuerdo. Yo creo, entre otras cosas, que le puede sorprender lo que voy a decir, Felipe, yo creo que en la campaña el presidente tiene un punto, hay cosas que le están metiendo en la campaña que son por fuera de la campaña comenzó no antes de la fecha en que están diciendo, la campaña comienza en una fecha y termina en un momento, y le están metiendo por eso, pero ese es un debate diferente al tema de están dando un golpe de Estado porque quienes tienen una tesis diferente a la mía quieren tumbar o me quieren matar. Yo tengo ahí una observación, Néstor, y es que el presidente tiene, por supuesto, todo el derecho a la crítica, que es al final su argumento,
pero no puede llevarse por delante a las instituciones, porque el presidente ha venido atacando al Consejo Nacional Electoral, porque el presidente ha venido atacando al Consejo de Estado, porque el presidente ha venido atacando a otros órganos, y él puede defenderse, por supuesto, pero sin deslegitimar a las instituciones. Se volvió desafortunadamente, Felipe, paisaje decir que el presidente ataca a todo el común denominador, ataca a todo el que está en desacuerdo con una Anoche, escuchándolo, Néstor, me hice una pregunta. ¿Qué lo tiene tan desesperado? Consejo Electoral, Felipe. ¿Qué lo tiene tan angustiado? Yo creo porque es que el que nada debe, nada teme. Desencajado se veía. Sí, el presidente anoche estaba... Hay algo que lo tiene desencajado, extremo. Que lo tiene angustiado, que lo tiene preocupado, que lo tiene... Es una buena pregunta. Dos cosas. Porque yo anoche lo veía y decía, pero ¿qué de todo lo que pasa, que pasan muchas cosas, lo tiene tan enervado? Le voy a trasladar su pregunta a los oyentes a ver qué teoría me echan. Su situación familiar y el tema del Consejo Nacional Electoral. Mi teoría son esas dos cosas. Yo no que están repetidas en todos los discursos. Pero ¿cuál es la situación familiar? Ya la hija constantemente hace referencia a la situación de su hija, que salió ya del la país, hija que volvió. Ya la China está aquí, ya Antonella de acuerdo, pero la pataleta del presidente Petro, perdóneme que se lo diga, inaceptable. Perdí a mi hija y la niña regresó al país 3 días después, Felipe. Bueno, pero Néstor, usted sabe que las situaciones familiares de cada quien, pues, y eso afecta muchísimo la funcionalidad de cualquier profesional. No hay lío familiar. Cuando en la casa las cosas no están bien, usted no es productivo en el trabajo. Mi tesis es otra, Felipe. Mi tesis es que al presidente se le juntaron la investigación del Consejo Electoral y los muy pobres resultados del gobierno. Entonces... y los escándalos de corrupción, Néstor, que no son poca cosa. La baja ejecución, los escándalos de corrupción. Entonces el presidente está intentando encontrar allí un salvavidas. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. En segundos, a propósito de los problemas del gobierno, les cuento de la grave situación que hay esta mañana en Buenaventura, en cuya jurisdicción están hablando de una masacre, 12 muertos, 5 mujeres, 7 hombres en las últimas horas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este martes juega mi selección Colombia. Colombia frente a Argentina en la eliminatoria fecha 8. Y las imágenes del encuentro y el partido estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que lo puedas disfrutar y para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Argentina en Blue Radio y BlueRadio.com. A propósito del presidente Petro, su gran contradicción, anoche firmó la circular para que todos los funcionarios públicos respeten la libertad de prensa, él incluido, la libertad de expresión, pero en el mismo acto, el presidente Petro acusa a la prensa de ser cómplice del golpe de Estado que se está fraguando contra él, de ocultar un plan para asesinarlo a él y a la vicepresidenta Francia Márquez, de ser una prensa nazi arrodillada que favorece a intereses criminales. No parece el de anoche un presidente Petro en plan de respetar a la libertad de prensa. El presidente le cuelga una arandela a ese tema de respeto a la libertad de prensa, pero ejerzo el derecho a la crítica. Relacionando todo con todo, el presidente Petro vuelve a decir que hay un golpe en camino, financiado por la mafia política que silencia en los medios, que las pruebas para tumbarlo son pruebas champonas. La masacre ocurrió entre el límite del Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Hay allí disidencias de las FARC, hay ELN, hay un gran corredor del narcotráfico, que es por enésima vez lo que hay detrás de este hecho de orden público en el occidente de Colombia. Carlos Potes es el personero de Buenaventura. Doctor Potes, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, doctor Potes, le escucho regular. ¿Usted está en Buenaventura en ese momento? Sí, en ese momento aquí estoy en el distrito de Buenaventura. Vale, ¿qué información tienen allí en la personería de Buenaventura sobre esta masacre? ¿Son 12 muertos? ¿Lo tienen ustedes confirmados? Pues inicialmente se conoció que los hechos sucedieron... Sí, es correcto. Son 12 víctimas las que tenemos ya reportadas, están confirmadas, en el cual, digamos, se tienen 5 femeninas, el resto son masculinos. Siempre, digamos, para el Ministerio Público se consideran víctimas porque se presume cualquier tipo de presencia en algún tema de actor armado.
desde la Personería Distrital de Buenaventura, en concordancia pues con la Personería de López de Micay, hemos hablado, se ha conversado y ya se ha estipulado que los hechos fueron en la jurisdicción del Cauca. Sí, señor Potes, pero estos hechos, los muertos, los 12 muertos, ¿son disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN o hay también civiles allí? Pues inicialmente se había mencionado que había suscitado los hechos frente a unos enfrentamientos entre actores armados, entre la disidencia de la FARC, la Jaime Martínez y el ELN. Pues posteriormente, horas de la tarde, tal y como lo mencioné en unas conversaciones que se estuvieron con algunos líderes de la comunidad, se precisó de que esas personas partían en un lugar y fue allí cuando llegó un actor armado que se desconoce su nombre, quien propició pues esta masacre. Tal y como lo mencionaba la población, estas personas departían en un lugar, no tenían armas de fuego, no se les encontró elementos distintivos que los pudiera identificar como miembros de un actor armado. Entonces, eso es materia de investigación por parte de la fuerza pública. Personero, ¿ya han sido identificadas algunas víctimas de esta masacre? ¿Se sabe quiénes son? ¿Dónde vivían? ¿De dónde procedían? Pues lo que se tiene en la fecha es que había una persona que era oriunda aquí de Buenaventura, el resto son de López de Micay y de Zaragoza. Ya la comunidad de manera voluntaria realizó el traslado de los cuerpos. Aquellas personas que pudieron ser identificadas fueron trasladadas a López de Micay, unas a Zaragoza, obviamente para que los familiares le dieran su sana sepultura. Sí, fue un ataque a disparos, un ataque por parte de grupos armados con fusiles. ¿Qué se sabe sobre la forma como murieron estas personas? Sí, la forma como se dieron los hechos y como manifiesta la comunidad es que ellos estaban departiendo en un lugar y en ese lugar llegó un actor armado en el cual le propició unos disparos que por sus características se puede presumir que fue con arma larga, efectivamente con fusil. Sí, personero, ¿pero hubo combates o estas personas fueron ajusticiadas? No, se tiene conocimiento que no se presentaron combates. No, terrible, porque entonces va a la segunda hipótesis de que fueron ajusticiadas estas personas. Mire, ¿y se tiene conocimiento de a qué grupo pertenecían las personas asesinadas? ¿Si pertenecían a algún grupo o si parte eran civiles? Pues determinar que ellos pertenecían a un grupo no se ha podido identificar. Se han presentado algunas restricciones para la fuerza pública para que puedan ingresar a lo que tiene que ver con el CTI, hacer su levantamiento del cadáver, hacer su procedimiento legal. Desde ayer la fuerza pública no pudo ingresar a hacer su procedimiento y debido a eso la comunidad decidió, los familiares decidieron coger sus hijos y llevarlo hasta el municipio de López de Micay y hasta el corregimiento de Zaragoza. Pero no se tiene no se tiene conocimiento que ellos pertenecieran a un actor armado. Sí. ¿Y ustedes tienen allí en Buenaventura, personero Potes, alguna teoría de por qué los mataron o contra quién estaban esos ataques? Pues la teoría no se tiene, solamente estamos a la espera de que la fuerza pública determine si efectivamente estas víctimas pertenecían a algún actor armado. Pues desde allí se empieza a estructurar una hipótesis, pero inicialmente solo se conoce que estas personas departían en un lugar en el cual las 4 o 5 femeninas, unas habían trasladado desde el distrito de Buenaventura hasta el corregimiento de la Sagrada Familia, pero pues es lo que se tiene ahorita y lo que se ha mencionado por parte de la comunidad, que ellos no se presentaron enfrentamientos. Vale. Señor Potes, gracias por esta información. Confirmado, entonces son 12 personas asesinadas allí cerquita a Buenaventura. Señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted y a sus oyentes. Gobernadora, tengo entendido usted, ante esta situación en Buenaventura, en diferentes zonas, también violencia en Cartago, ¿ustedes tienen consejo de seguridad hoy con el ministro de Defensa allí? Sí, tenemos un consejo de seguridad en Cartago para evaluar todo lo que está pasando en el norte del Valle del Cauca y luego habrá uno con el presidente en Cali para la seguridad de la COP. ¿Y va el presidente Petro para Cali hoy? Va para Cali, sí.
Sí, gobernadora, de esta última masacre, desafortunadamente el conteo es infinito, de esta de Buenaventura, ¿qué información le han entregado a usted? Pues mire, tengo que decirle que en Buenaventura los homicidios han bajado drásticamente, o sea, ha habido una disminución de homicidios, pero en la zona rural siguen existiendo pues esos enfrentamientos entre bandas criminales. En este caso, la hipótesis es que el ELN allí en ese sitio, en la Sagrada Familia, que queda en la parte baja del Naya, habían unas personas departiendo, estaba una persona de alias Tatín, que es una persona de Jaime Martínez, y pues llegaron los de ELN y los atacaron. Fueron 12 personas muertas, 6 personas, 5 mujeres y 7 hombres que estaban allí, entre ellos, como le digo. Gobernadora, si me explica, es tan amable un poquito, o sea, ¿los asesinos son el ELN buscando a los disidentes de las FARC? Sí, es que ahí hay unos enfrentamientos entre el ELN y la Jaime Martínez. La Jaime Martínez es la que está delinquiendo en Jamundí, pero pues por supuesto de Jamundí tienen que pasar a Naya. Entonces ese corredor lo han venido también teniendo la Jaime Martínez. Entonces ha habido una disputa entre esos dos grupos criminales, el ELN y la Jaime Martínez. Entonces en ese caso ellos estaban allí, son de la Jaime Martínez, y lo que hizo el ELN fue atacar. Esa es la hipótesis que hay hasta ahora. No se ha podido entrar al sitio, ya la fuerza, la naval llegó al Naya y la defensoría va hacia la Sagrada Familia. Ya están en el viaje hasta la Sagrada Familia, pues para poder evaluar pues toda la situación que sucedió. Las víctimas, las femeninas de las que hablaba el personero, 5 mujeres, los 7 hombres, ¿son confirmados integrantes de esos disidentes de las FARC? No, parece que las señoras las habían llevado de Buenaventura hacia allá y estaban pues departiendo allí como en una fiesta o algo así en ese sitio. Gobernadora, esta zona en los límites de Valle Cauca es una zona que se disputan esos grupos armados por el control del tráfico de drogas. Usted había anunciado hace algunos meses que las disidencias construyeron incluso una carretera para conectar a Jamundí con el río Naya. ¿Qué pasó finalmente con esa carretera? Pues mire, la carretera está allí, son 14 kilómetros. Una de las cosas que yo he venido insistiendo al gobierno nacional es que hay que interrumpir esa carretera, porque es una carretera que tiene 14 kilómetros, que viene desde el Cauca, pasa por Jamundí y llega hasta el Naya. ¿Eso qué es lo que pasa? Con eso, ahí está, la salida de la coca, la entrada de la minería ilegal, de las armas, además de la maquinaria que va hasta el Naya para poder sacar la minería ilegal. Allí eso pues genera ese entramado ilegal que es minería y coca. Entonces esa vía fue hecha por ellos, yo creo, porque no fue hecha por ningún gobierno, y es una vía ilegal. Y ese es uno de mis reclamos al gobierno nacional, que esa es una vía que hay que interrumpirla. Esa es una vía que inclusive no tiene casi ni comunidad, y hay sitios donde se puede interrumpir, y eso sería muy importante para que la minería ilegal no se siguiera generando como se está generando en este momento. Gobernadora, hoy, ¿cuál es la realidad en el Valle del Cauca frente al enfrentamiento entre grupos criminales? Usted nos dice, en el Naya hay combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Qué está pasando en otras zonas, además de esta? ¿Qué está pasando en Cartago, en el norte del departamento? Bueno, en el norte del Valle del Cauca vienen incidiendo primero unas bandas delincuenciales por el microtráfico en Cartago y son el Nueva Generación y los Flacos, que están en una disputa, pero eso ya se han venido haciendo las capturas y ha disminuido los homicidios. En eso hemos venido trabajando fuertemente con la policía y el ejército y lo hemos logrado. En la zona de Trujillo, Bolívar y El Dobio y Roldanillo está el Clan del Golfo. Y ahí también se han presentado unas disputas con el ELN que está en el Chocó. Entonces nosotros lo que ha hecho el ejército ha sido posicionarse allí. Se va a hacer un batallón de alta montaña en Paila Arriba, que queda entre Sevilla y Bugala Grande, para poder generar allí pues toda la seguridad de ese sitio, que es la zona empresarial, la aguacatera,
de Limón y mucho empresario de otros países. Entonces ahí está el ejército, ya ha trabajado durísimo contra el Clan del Golfo, se han hecho enfrentamientos y ahí vamos en el tema. Ahora se están enfrentando es por el Cañón de Garrapatas. No sé si recuerdan, el Cañón de Garrapatas era un sitio muy que tenían las FARC, pero que además tenían también los paramilitares, y las disputas eran allí por el Cañón de Garrapatas, que queda en el Tobio entre Chocó y Valle. Eso están queriendo volver a ocupar el Cañón de Garrapatas, que con el proceso de paz eso ya se había logrado despejar. Entonces lo que está evitando el ejército es que vuelvan a tomarse el Cañón de Garrapatas. En eso estamos trabajando duro y yo creo que eso lo tenemos más o menos calmado. Y por Sevilla y Caicedonia, que allí también hay una disputa entre la Dan Izquierdo y la 57. Eso nos ha generado incluso algún secuestro, nos ha generado pues muertes allí en Sevilla y en esa cordillera central. Que son disidencias, de las FARC, gobernadora. Y quisiera preguntarle a propósito de la disidencia, ustedes ya en la gobernación hicieron el esfuerzo, compraron ese sistema antidrones. Tengo entendido que mañana les llegan los 2 primeros sistemas. ¿Cómo funciona eso, gobernadora, para derribar, para poder controlar los drones bomba de la disidencia de las FARC? Pues mire, lo vamos a tener primero en Jamundí, porque allá es donde nos están impactando con los drones y las granadas. Entonces los vamos a poner en Jamundí. Compramos 5 antidrones y ellos funcionan, inhiben los drones que vienen con algún tipo pues de explosivo y los devuelven. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un sistema antidrones? ¿A qué se parece? Pues hay unos que son fijos y hay otros que son portátiles. ¿Pero qué son, como antenas? No, son como unos rifles, como unos rifles, y ellos tienen brújula y tienen un perímetro de 8 kilómetros donde ellos identifican con un reloj y van identificando dónde viene, más o menos 8 kilómetros, dónde viene el dron, y lo inhiben, lo devuelven al sitio de origen o lo derriban, dependiendo pues de lo que defina el ejército o la policía, que es el que tenga. Y para la COP vamos a traer 2 fijos. Hay que devolverlo al lugar de origen, ¿no? Claro, eso es lo que se hace, devolverlo al lugar de origen, o el caso, pues si tienen que derribarlo porque llega muy rápido o está muy cerca, pues lo derriban. Y vamos en la COP, los mismos que les compramos nos van a prestar dos fijos, que son como unos radares que tienen y llegan a 18 kilómetros de distancia, se dan cuenta que vienen los drones y los inhiben también. Esos que nos van a prestar, que fue a los que le compraron, nos vamos a prestar uno para la zona azul y otro para la zona verde, como para tener protegida. Lo que pasa es que si se devuelven al punto desde donde los lanzaron, pues van a lanzarlos desde casas de civiles o gente que no tiene nada que ver, ¿no? Y ese es el riesgo. No, pues ese es el riesgo, pero eso es lo que evalúan las personas, porque son 8 kilómetros y en 8 kilómetros todavía pueden pensar qué se puede hacer y los derriban. Ese es como el sistema. Como le digo, compramos 5, mañana entregamos los 2 primeros y nos van a prestar esos 2 para la COP. Sí. Gobernadora, un gusto saludarla, mucha suerte con todo el tema del terrorismo, con todo el tema de la violencia y especialmente con el tema de la COP. Muy amable, gobernadora. Bueno, muchas gracias. Dilian Francisca Toro, esta mañana en Blue Radio 758. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ya estamos en Barranquilla. Todas las imágenes del partido Colombia-Argentina desde el Metropolitano, disfrútenlas con nosotros a través de Blue. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. La fiesta de la eliminatoria Colombia-Argentina en el Metro, aquí en Blue.
En Bogotá se están juntando varios escenarios que nos ponen a pensar otra vez en la calidad del aire y el abastecimiento de agua. Primero fueron 7 incendios en las últimas 24 horas, en especial en el sur de la ciudad. 7 de la mañana, 59 minutos. En España, donde llegó asilado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, le están pidiendo al gobierno de Sánchez, que le dio la condición de asilo, que también lo reconozca como el presidente legítimo de Venezuela. Ese paso no lo ha dado todavía no Europa en total, ni en particular el gobierno en Madrid. Enrique Rodríguez. Y seguramente lo va a conseguir los partidos que lo están pidiendo, que son el Popular y Vox, y tendrán acompañándoles los votos del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria. Todo parece indicar, como digo, que en la sesión que debe comenzar a esta misma hora, es decir, cuando son aquí las 3 de la tarde en Madrid, en esa sesión van a conseguir que el Parlamento inste al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Pero eso en la práctica puede tener muy poco recorrido, puesto que el gobierno no tiene ninguna obligación de cumplir esa petición por parte del Congreso de los Diputados. Esa petición, cuando se apruebe, también se haría extensiva a los 27 miembros de la Unión Europea o a la Unión Europea en su conjunto, pero la posición de la Unión Europea ha sido clara desde el inicio. No se reconocen los resultados electorales, pero tampoco por el momento se reconoce a Edmundo González Urrutia. Por cierto, otro de los temas de conversación hoy sobre Edmundo González Urrutia es cuándo se va a encontrar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues bien, hoy ha hablado por primera vez el jefe del Ejecutivo español sobre Edmundo González Urrutia, pero no podemos escucharlo porque ha sido en una conversación informal con periodistas en Shanghái, donde se encuentra de visita oficial, está estos días en China, y allí ha dicho que esta misma semana se va a entrevistar con Edmundo González Urrutia. En función de cómo sea su vuelo de vuelta desde China, podría ser este mismo jueves, y si no, será como muy tarde el próximo viernes. Sánchez ha dicho también a los periodistas que cualquier lectura política es inapropiada, que es un gesto de humanidad